¿cómo están? Hoy de nuevo con ustedes en el espacio de ustedes, Salud y Bienestar. Y hoy tenemos otro invitado de lujo que ya estuvo en otro episodio y queríamos desarrollar porque es un tema que está absolutamente conectado. El doctor José Luis González, habíamos hablado, un médico internista, experto en el tema de adicciones y hablamos largamente sobre adicciones, pero este tema está ligado al tema de los homeless o medicina de la calle o todos estos seres humanos indigentes que están en la calle y que no tienen casa. José Luis formaba parte de un programa que tenía USC que se llamaba Street Medicine y ahora está dentro de otro programa que ellos liderizan que se llama Healthcare in Action. Queríamos entender cuál es la severidad en Los Ángeles de este tema de los indigentes o gente sin casa o sin hogar. ¿Cómo defines el término? Bueno, es un problema que se ve más frecuente en la ciudad de Los Ángeles que en cualquier otra ciudad. Parte por el tamaño de la ciudad, pero se dice que hay más desamparados, más gente sin casa en el estado de California que en todo el resto de los Estados Unidos. ¿Y cómo se define? Depende, hay diferentes niveles. Hay gente que no tiene hogar y se está quedando en la calle. Hay gente que está en un hotel. Hay gente que está en una casa de campaña. Y depende de la severidad y cómo lo cuentes, pero mucha gente que no tiene casa permanente. ¿Por qué California? ¿Es Los Ángeles o es California? ¿O es básicamente Los Ángeles? Las dos. Hay más en Los Ángeles que en cualquier otra parte del estado, pero es parte por el tamaño. Y no se sabe por qué. Pensamos a lo mejor porque está por el clima, que está caliente todo el tiempo del año, porque tienen muchos servicios sociales y mucha gente se viene. Pero es complicado. Y también incluso por el precio. Hicieron un estudio que estudiaron los factores más importantes en por qué gente no tiene casa, en la adicción, en problemas mentales y en la cantidad de hogares que hay, la cantidad de casas. Y eso es el factor más importante. Entonces es porque no hay suficiente hogares para la gente. Incluso el precio de las casas en Los Ángeles pues está altísimo. Pero porque esa gente no se va a otro estado, por ejemplo. Uh-huh. O sea, si el tema es precio, evidentemente Los Ángeles es una ciudad costosa, pero es simplemente que no hay viviendas o que es una ciudad costosa. Evidentemente es un factor que no pueden comprar casa. Uh-huh. ¿Por qué no se van a otro estado que es más económico? O sea, ¿eso resolvería el problema? Sí. Y sí hay mucha gente que lo hace, pero es complicado. Hay gente que pues a lo mejor tiene familia aquí y muchas veces tienen otros problemas. No nomás el precio de la casa, que no tienen trabajo, sino que tienen problemas de sustancias, de adicciones, problemas mentales. Y sí, nosotros nos iríamos a otro lugar antes de quedarnos sin hogar, pero no es posible para toda la gente. Pero es que llama la atención, ¿por qué es tan severo y por qué, o sea, entiendo el tema de costos y eso pasaría, pues yo entiendo que una persona sin problemas mentales se queda sin dinero, se queda sin trabajo, se va a casa a otra familia o se va a otro estado o se regresa a su país. Es decir, de acuerdo a esas posibilidades, no necesariamente se va a la calle. Es decir, creo que por eso es que el tema es más complejo y hay otros ingredientes. Entonces, exacto. ¿cómo? Y te lo digo porque me llamó la atención, te lo comentaba, que uno de los temas que a mí me ha apasionado siempre es el tema de cáncer de pene. Uh-huh. Y el cáncer de pene es más frecuente en la población latina en Estados Unidos. Y una de las cosas que hice cuando llegué a USC es que me puse de voluntario a ir con la gente de Street Medicine a la calle, a los shelters, a darles conferencias y a llevarles jabones y temas de higiene a los indigentes. Porque yo dije, nada, el cáncer de pene va a ser más frecuente. Y dije yo, además puedo hablarles en español. Uh-huh. Y puedo convencerlos de lo importante del tema higiénico, del tema de retraer el prepucio, del tema de ir a la consulta. Una de las cosas que me sorprendió es que había muy pocos latinos, lejos de lo que yo pensaba. Entonces, también quería oír tu experiencia de eso. ¿Dónde están los latinos cuando se quedan sin trabajo? Porque no necesariamente van a la calle. O buscan otra alternativa de trabajo y no necesariamente están me sorprendió muchísimo. De verdad que sí. Los que hablaban español eran muy, muy pocos. De hecho, tuve que dar la conferencia en inglés porque yo pensaba que la iba a dar en español y que la iban a entender. No,
no eran los que hablaban español. Sí. No, sí, hay un componente, es complicado. Y un componente mayor es de la socialización. Todos tenemos un tío, una tía, un abuelo, lo que sea, un hermano con problemas mentales o a veces con adicciones. Pero en países latinoamericanos se suele que viven con la familia, que la familia los cuida. Aquí en los Estados Unidos es más importante el individualismo y creo que es mi opinión, ah, no sabemos por cierto, ¿verdad? Pero es parte de la razón por lo que uno no pide ayuda y no tiene con quién irse cuando se desarrolla una adicción o un problema mental. No tiene recursos, no tiene familia. Por eso, porque yo te digo, por ejemplo, en Venezuela o en México, hay gente que puede no tener recursos o ser muy humilde, pero se unen, se van a casa de una familia o tienen alguna casita muy humilde, pero no necesariamente se van a la calle a dormir en una carpa. Entonces hay un tema de sociedad, hay un tema de que la gente a veces se queja y dice, bueno, es que esto está muy pendiente de que los animales, el cuidado de los animales y ve gente en la calle que son seres humanos y ni siquiera les prestan atención. Entonces es un tema que además es contradictorio, porque tú ves en California aquí esa pasión por los animales y tú dices, bueno, hay una pasión, pero por otro lado hay un tema de individualismo. Sí. La gente no se siente a dónde puede ir y a veces te pasa que un paciente dice, pero es que no tengo cómo ir. Le digo, bueno, pero ¿cómo no tiene cómo ir? Dígale a sus hijos, no, es que mis hijos están trabajando. Bueno, pero, o sea, pueden estar trabajando, pero usted tiene un tema serio y tiene a alguien que traerle al médico. Entonces, es increíble como a veces ese tema individual aquí en Estados Unidos ha penetrado profundamente, pero ha penetrado en todo Estados Unidos, no solamente California. Entonces, definitivamente, ¿qué le recomendarías o qué harías tú como alcalde? Porque todos los alcaldes prometen en Los Ángeles acabar con el tema de homeless, de la gente indigente. ¿Cómo enfrentarías tú el problema? Sí, pues no va a haber nomás una cosa que podamos hacer. Vamos a tener que hacer mucho, ¿verdad? Tenemos que construir más casas para que gente tenga donde quedarse. Pero casas normales o shelters, ¿qué llamas tú construir más casas? Pues, o casas de bajo costo que la gente tenga acceso a comprar más casas. Pues casas de bajo costo. A largo plazo queremos que la gente tenga su propia casa, ¿verdad? Pero a veces sí tenemos que construir shelters para que no estén en la calle. Si está gente en la calle, pues si están en un shelter es un poco mejor. Y luego de un shelter, si están en un hotel es mejor. Si están en su... Pero la gente los mete en un shelter y se van a la calle. ¿Ha sido un shelter antes? Porque no está... He escuchado que la gente dice que es peor que la cárcel. Está lleno de gente que tiene problemas mentales, que tiene problemas de adicciones, no tienes tu privacidad, gente te roba tus cosas y por eso a la gente no les gusta estos ¿cómo es el término en español? Estas casas fui a dar las charlas ahí y te llama la atención que la gente entra, come y se va otra vez para la calle. Sí. A pesar de que y el Estado les da un subsidio. Pero bueno, no sigamos con tu plan de gobierno. Cuéntanos entonces, bueno, ya, primer plan, buscaría la forma de que haya más viviendas para que la gente en forma general tenga más donde ir. Ajá. Sí. Y la otra cosa, tenemos que poder dar tratamiento para toda la gente que tiene adicciones. Entonces, tenemos que abrir hospitales para gente que tiene problemas psiquiátricos, donde gente se pueda quedar. Porque si ignoramos el problema psiquiátrico, entonces vamos a acabar donde estamos ahorita. Incluso tenemos que tener recursos para dar tratamiento a las adicciones. Ahorita no hay suficiente dinero para dar cuidado primario a los pacientes y en eso nos estamos enfocando nosotros, nuestro grupo, en cuidados primarios a los pacientes. Tiene que ser una combinación de las tres cosas. ¿Qué tanto de esta población indigente tiene problemas psiquiátricos? Una pregunta muy buena, porque a veces, y pacientes me dicen lo mismo, me dicen, si tú estuvieras donde yo estoy, también tuvieras un problema psiquiátrico. Y sí es cierto, ¿verdad? Como alguien viendo en la calle no se va a deprimir. Entonces está difícil distinguir que si está en la calle causa la depresión o si la depresión causa estar en la calle. Y la verdad es que las dos cosas son ciertas, pero es muy común. Yo diría que más del 50% de la gente tiene un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno como ansiedad, depresión, bipolar, esquizofrenia. Es muy común. Claro, pero la depresión, bueno, no soy psiquiatra y no es que estoy menospreciando la depresión, porque la depresión puede llevar al suicidio y puede ser muy severa. Pero
una vez ve gente en la calle que de verdad tiene aspectos de esquizofrenia o de otros temas psiquiátricos severos. Aquí no hay hospitales psiquiátricos donde se puedan aislar o se les pueda dar apoyo a estas personas. No hay bueno, sí hay hospitales que se dedican a eso, pero no hay lo suficiente. Y la otra cosa es las leyes de los Estados Unidos son muy diferentes al resto de Latinoamérica. No es decir que uno está mejor que el otro, pero aquí en los Estados Unidos no se puede internar a alguien contra su voluntad. Aunque alguien obviamente tenga síntomas de esquizofrenia, no puedo yo agarrarlo y meterlo o de adicción, no puedo meterlo a un hospital o a un programa sin que ellos mismos quieran. Y está difícil porque ellos, si tienen, Pues por claro, ejemplo... ¿cómo va a autorizar a veces si no está consciente incluso de la gravedad de lo que tiene, ¿no? Claro, exactamente. O no tiene alguien cercano que pueda autorizar, porque esa es otra cosa. Busquen quién es el representante legal que lo va a autorizar. Entonces, definitivamente es un tema complejo. ¿Cómo es el tema de la población femenina? Eso es otra de las cosas que vi, que a veces hay mamás en la calle con niños. Y entonces vi que había un shelter donde era solamente para mujeres, porque evidentemente va a haber otro tema de que hay niños y hay hombres. O sea, ¿qué has visto de eso? Sí, incluso vamos a un shelter que no es para mujeres y pues a los pacientes les gusta más, ¿verdad? Porque se sienten más seguras. Hay un shelter al que vamos que es para veteranos del VA y son específicos para cierta población. Pero sí, con respecto a cuántas mujeres, hay muchos más hombres que no tienen casa que mujeres. Yo diría como el 20 o 25% de la población que son homeless son mujeres. A veces la gente dice, no, es que esta gente puede estar haciendo no sé cuánto dinero en la calle. Y que te sorprendes de algunos artículos de la cantidad de dinero que pueden recaudar. Si dar o no dar dinero si la persona va a ir a comprar droga, pues evidentemente no conoces todo lo que está detrás de esto. Sí. Se ha estudiado eso aquí en Los Ángeles, qué promedio de dinero la gente produce por esta vía. Si esto es la solución, por eso la gente se va a la calle a pedir dinero. Esto puede crear un círculo si uno le da dinero o no a las personas. ¿Cómo manejas este tema? Sí. No sé si haya estudios. Sería un estudio muy, muy bueno para hacer, para averiguar. Y como dije, no sé, a veces no sé qué hacer yo tampoco. A veces pienso, sí, pues no tienen nada, que hagan lo que quieran con el dólar que les voy a dar, que no es mucho dinero. Pero sí es cierto que tengo un paciente que tiene un teléfono que se dobla, que le costó $1,000. No está en la calle, sino que está en una casa de rehabilitación. Pero no, y tiene un trabajo, le está yendo un poco mejor, ¿verdad? Pero le falta mucho. Se está enfocando los pacientes a veces no son los mejores para saber en qué gastar su dinero, ¿verdad? Y es mejor que lo use en drogas. Pero sí es cierto. Lo que hago, si tengo comida, mejor les doy comida. Y lo que empecé a hacer, como yo trabajo en medicina callejera, les doy mi tarjeta para que me hablen, para poder ayudarles. Y claro, al dar la tarjeta es tremenda alternativa, porque... Sí. Pero a veces... Me ha pasado, la mayoría de la gente recibe la comida, pero a veces algunas personas se molestan. Sí. Me he encontrado, y lo hago a propósito siempre que salgo a algún sitio y queda comida, la pido para llevar y en el primero que consigo trato de apoyar y dar comida. Sobre todo creo que es la forma más útil, porque es lo que al final pueden necesitar. Pero algunos se pueden molestar, no sé si es por su estado psiquiátrico, porque están esperando dinero para comprar droga o para comprar algún analgésico, para comprar otra cosa. Pero es interesante porque uno ha oído decir eso, que la gente produce, que ganan dinero. Entonces, claro, como hay esa fantasía, tú consigues otra gente que está siempre en el mismo sitio, acompañada de un animal, acompañada de un niño. Cómo generar lástima o cómo generar la situación más compleja. ¿Qué porcentaje están acompañados de una mascota? Porque además, si no tienen dinero para ellos, ¿cómo pueden tener dinero para sostener un animal? Sí. No sé qué porcentaje, pero depende. Como para el noreste de Los Ángeles, casi la mitad de la gente tiene mascota. Y hay ciertos lugares donde es más común aquí en Los Ángeles, pero hay lugares donde no. Y incluso puede
perjudicar a uno porque uno sí tiene mascota y hay lugares donde se pueden ir a vivir. A veces no aceptan que tengan perros, que tengan mascotas y si tienen que decidir entre dejar su gato, dejar su mascota y estar en una casa, mejor se quedan en su carro, en la calle. Con la mascota, por Con supuesto. la mascota, sí. Entonces, claro, complica más definitivamente el escenario. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la historia más que te ha impactado más de todas las que has visto? Sí, pues hay muchísimas. Incluso tenemos un grupo en San Diego, un equipo en San Diego. Fui hace como 3 meses y vimos un paciente que estaba viviendo en una traila y pues estaba colmado de cosas, estaba lleno de cosas y tenía unas lesiones, unas úlceras en las piernas muy, muy severas y las había tenido como por 1 año, dijo. Se veían infectadas, incluso tenían moscas y olía feísimo. Y pues se le hacía difícil caminar. Nos introducimos, nos dejó que lo trajéramos a nuestra ven para limpiarlo, para cambiar las vendas. Y nos empezó a decir su historia. Y me está diciendo que estaba participando en un programa donde venían enfermeras a su casa, que no tiene casa, pero venían enfermeras a cambiar las vendas y a darle medicina, lo que sea. Y luego tenía una póliza que no dejaban, si no tenían una casa, no pueden ir a ayudar al paciente. Entonces el paciente arregló para que se juntaran en la casa de su papá. Entonces él iba con su papá y las enfermeras iban ahí y le cambiaban las vendas. Me dice el paciente, no sé si es verdad, pero me dice que se encontraron a una cucaracha y que es contra su póliza y sí hay cucarachas. Entonces dejaron de verlo. Y es un paciente con aseguranza, con un doctor que le estaban dando el tratamiento adecuado. Y por las pólizas que hemos creado, ha estado 1 año en la casa. Incluso se fue unas 2 veces al hospital por tan severo que se infectó y ha salido. Y es alguien que no hemos podido cuidar como una sociedad con ese sistema que hemos creado. Y me alegró que pudimos, que nosotros que no nos estaban pagando por ese día. Tenemos un método de inscribir a pacientes para que nos empiecen a pagar, pero cuando empezamos a ver a pacientes no nos pagan ese día, ¿verdad? Estamos viendo al paciente gratis para ayudarles. Y le estamos cambiando las vendas. Un paciente con aseguranza en los Estados Unidos que tenía recursos, aunque no propios, pero de aseguranza, de doctores, y tenía que ir a un grupo que lo estaba haciendo gratis para darle el cuidado que necesitaba. Y empezó a llorar porque ha tenido 1 año que ha tratado de conseguir la ayuda que necesita. Y solo hasta que venimos nosotros pudimos ayudarlo. Interesante ese tema. Entrar a cómo, porque ¿cuál es la edad promedio de estos pacientes? De los pacientes que están en la calle. ¿Cuál es la edad promedio para entender el tema de las aseguranzas? De cuál es el seguro que pueden tener. Es decir, es increíble que estos pacientes están en la calle y algunos tienen seguro de Medicare o Medical o algunos son veteranos de guerra. Ajá. ¿Cómo se maneja esa diversidad de población y cómo la manejan ustedes administrativamente? Porque evidentemente no me queda la menor duda que la vocación que tienen es brutal para atender muchos de estos pacientes de forma gratuita y ver si están enrolados alguna aseguranza para ustedes después poder lograr que les paguen para poder seguir en estas actividades. Pero sí. ¿Cómo funciona eso? Sí. Pues hay de todas edades. Nosotros vemos a adultos nomás, como somos los 2 doctores que somos internistas, entonces de 16 para arriba, pero vamos a tener otros 2 doctores que son doctores familiares para atender también a niños, sí, y que sí lo hay. Con respecto a la aseguranza, pues en California estamos muy afortunados porque casi toda la gente que está en la calle pues califica por no tener recursos, por no tener dinero, por el Medi-Cal, que es la aseguranza del Estado que el Estado les ofrece. Entonces, aunque no lo tengan el primer día que vemos al paciente, que la mayoría sí tienen aseguranza porque van al hospital y los inscriben ahí. Entonces les ayudamos a inscribirlos para que puedan tener aseguranza. Pero a veces hay un paciente que también vive en San Diego que lo vimos después de salir de la cárcel. Tenía como 1 semana después de salir de la cárcel y estaba interesado en que lo siguiéramos cuidando. Y estábamos buscando su aseguranza y no tenía aseguranza. Le preguntamos por qué no tiene aseguranza. O acabo de salir de la cárcel.
Y pues me hizo enojar cómo al salir de la cárcel el sistema no está hecho para inscribir a la gente. La aseguranza, ¿cómo vas a dejar a la gente que se vaya a la calle sin aseguranza, sin nada, no tiene trabajo, después de estar en la calle por años, en la cárcel por años? ¿Qué van a hacer? Interesante, ¿no? Evidentemente, tener previsto eso de que va a salir a la calle y que debe tener alguna aseguranza, porque no va a tener trabajo, además, o sea, hasta que logre insertarse y conseguir trabajo. Ajá. Y luego van a ir al hospital y nos va a costar, por no tener el cuidado primario, van a caer en la sala de emergencia y nos está costando a la sociedad, a nosotros, más todavía para ese cuidado, por la diabetes que se complica, por lo que sea, que tienen que ir a la sala de emergencia en vez de poder atender a un médico de cabecera. Por no tomar la previsión de que esa persona pueda tener acceso para tener medicina preventiva. Sí. Increíble lo complejo del tema, pero definitivamente hay que hacer algo porque tú ves la gente en tiendas de campaña, y evidentemente el clima afortunadamente no es tan severo, pero igualmente no es que estás en el trópico y pega frío. Sí. Y cuando llueve, es decir, cuando llueve el cielo se está cayendo y tú ves la gente en tiendas de campaña en la calle pasando trabajo. Sí. ¿Cómo manejas el tema nutricional de estos pacientes? ¿Hay algún plan para apoyarlos? Sí, mucha gente va a shelters donde les dan de comer, pero por calificar por el Medi-Cal también califican para que les den lo que eran estampillas antes, se llama CalFresh, ese programa donde pueden calificar para que tengan una tarjeta que pueden ir a comprar comida. Entonces, si no están inscritos, los inscritos los ayudamos. Y esa tarjeta les permite ir a comprar comida con esa tarjeta. No les dan dinero, pero les dan la tarjeta. Exactamente. Y eso van a cualquier tienda y pueden retirar comida. Sí. Lo que hemos visto recientemente es que también, y que yo creo que no es bueno, ¿verdad? Estamos viendo que hasta restaurantes de fast food como el McDonald's, como el Burger King, están aceptando esta tarjeta. Y entiendo la razón, pero también le estás dando a gente que no tiene nutrición adecuada, le estás dando hamburguesas, pizza, cosas que no son buenas para uno. Y entonces, claro, ellos pueden ir a no necesariamente a un mercado a comprar vegetales, pero claro, evidentemente tampoco tienen dónde cocinar. Es cierto, sí. Entonces, evidentemente van a ir a comprar lo que ya esté preparado. Entonces, lamentablemente, es un ciclo complejo porque no van a ir a buscar la mejor nutrición, van simplemente a comprar lo que ya está listo y generalmente es fast food, o sea, es comida rápida, que no es además la comida con el... Qué compleja la situación definitivamente. Evidentemente, dinero para apoyarlos, afortunadamente tienen aseguranza. En California. ¿Cómo manejar el tema de crear una cultura que en vez de adoptar un perro, también puedas adoptar o cuidar a tu familia, ¿no? El cambio de la cultura está difícil porque no se hace de noche a día. Es parte de los Estados Unidos, el individualismo, que gente se sale por uno mismo y es más importante tener una carrera exitosa que tener una familia. Y no es decir que una forma de ser o una sociedad es correcta y otra no, pero es parte de cómo es la sociedad en los Estados Unidos, que es tan importante, pero también tiene sus consecuencias. Sí, bueno, los ancianos van a un ancianato, los pacientes van a un sitio donde los cuidan y no necesariamente en su casa. Evidentemente la gente busca la forma, y también todos estos mecanismos tienen beneficios económicos de tratar de prestar sus servicios, pero no son igual que el paciente estar en su casa. Pero por otro lado, a la familia no hay un plan que la pueda apoyar para que ellos puedan tomar y tener cuidado de su familia, porque si el paciente deja de trabajar, ¿cómo va a tener dinero? Yo muchas veces hago constancias para que la hija o un familiar pueda estar fuera del trabajo porque está cuidando a un papá. Entonces, es un sistema complejo porque también la familia tiene que ir a trabajar para poder también sustentarse, ¿no? Y sí, es cierto, sí hay esa solución y sí existe, nomás que tenemos que amplificar el dinero que tenemos en ese programa. Sí hay un programa donde si alguien está enfermo por cáncer o por ansiedad, por lo que sea, el gobierno le puede pagar a uno para que se quede en la casa a cuidar a su familiar. Y le ayuda eso al gobierno, ¿verdad? Porque en vez de... porque cuando uno se va, si uno no tiene recursos y se va a una casa de convalecencia,
pues el gobierno está pagando, nosotros estamos pagando. Entonces le conviene mejor que alguien se quede en la casa a cuidar, aunque le estemos pagando a esa persona para que cuide a su familiar. Lo que es que hacerlo probablemente con mayor impacto o mayor aporte para que realmente sea más efectivo y se queden en su casa y tengan el apoyo en su casa. Uh-huh. Que al final les va a salir más barato que tener que Sí. pagar un shelter o tener toda la gente en la calle. Uh-huh. ¿Esto ha bajado o sigue subiendo el problema de los homeless? Sí. En el último cuento que hicieron este año, subió. Sigue subiendo. Aunque sepamos que es un problema tan importante, no hemos descubierto pues, qué hacer para resolver el problema y sigue subiendo. ¿Cuál ha sido la medida más efectiva que hayan podido cuantificar? O sea, ¿hay algún estudio que digan Uh-huh. esto que hicimos fue efectivo o no fue efectivo? Sí. La verdad no hay muchos estudios y es difícil por pues, la población, número uno, para estudiar la población. Pero nomás, el estudio que conozco, nomás el que sigo pensando, es el que les dije hace rato, que el factor más importante es el número de casas que haya. Pero sí es cierto que tenemos que eso no es todo. Si tenemos suficientes casas, tenemos que tratar la adicción, tenemos que tratar los problemas psiquiátricos que tenga la gente. Claro, porque es casas, es fuentes de trabajo, es subsidio al que pierde el trabajo, pero todos estos problemas se han hecho y a veces tú ves que están los subsidios, pero por supuesto es un problema que falta entrarle, es decir, yo no... Sí, de diferentes lugares. Tenemos que atacar el problema de diferentes lugares con diferentes lentes. Me acuerdo de otra historia de un paciente que vi. Incluso tenemos un contrato con ciertos hospitales y en el hospital Cedars-Sinai vamos y vemos pacientes que no tienen casa, que están ahí internados, que se van a ir a la calle y les podemos abordar los cuidados en la calle después de conocerlos les podemos brindar nuestros servicios en la calle después de verlos en el hospital. Pero vi un paciente que me contó su historia de que trabajaba en Alaska en un barco pues pescaba. Y bueno, entró al hospital por alcoholismo. Y le pregunté cuánto tiempo tenía tomando, me dijo como 20 años, y le pregunté que por qué. Me sorprende el número de gente que le pregunto por qué, y me cuenta una historia. Le pregunté, ¿por qué piensas que empezaste a tomar? Y me dijo que trabajaba en Alaska, que hace 20 años, que una vez que vio que un señor se cayó, un compañero, se fue y se echó un clavado y fue a rescatarlo. Y me contó la historia de pues cómo traumático fue la experiencia. Se acuerda de estar abajo del barco pensando que se iba a morir, no sabía si iba a poder rescatar, y al fin de cuentas lo rescató y sobrevivió. Pero desde ese momento se quedó con lo que se llama PTSD, con ansiedad. Ajá. Ajá. Y con el estrés esa condición se caracteriza de uno tiene mucha ansiedad, cosas que tiene pesadillas, no pueden concentrarse, y para él se autorrecetaba el alcohol porque era un sedante para no tener tanta ansiedad, y ella después, y no sé si pasó así exactamente, ¿verdad? Yo creo que tenía predisposición, quién sabe, ¿verdad? Pero me quedé muy interesado que después de esa experiencia ha quedado pues sin hogar, en la calle, con alcoholismo, y por algo que le puede pasar a cualquier persona. Y también me sorprendió que nunca le habían dado, o él me dice que nunca le habían dado medicina para abordar su ansiedad. Entonces le receté una medicina para alcoholismo y le receté una medicina para la ansiedad. Y ojalá que pueda empezar a obtener trabajo y a sentirse mejor. ¿Cómo es la estructura de ustedes como empresa? ¿Cómo están organizados? Porque uno oye medicina de la calle, street medicine, y uno se imagina, bueno, ¿cómo montan un consultorio? ¿Cómo van a ver a alguien en la calle que no saben si vuelve a estar en ese sitio? Uh-huh. ¿Cómo lo siguen? Sí. Debe ser muy estresante. Si una vez el paciente lo cita a una consulta y no viene, Uh-huh. imagina ustedes yendo a la calle a buscar a alguien que estaba en esta esquina, en esta carpa, que tiene un problema serio y que ustedes están preocupados que tienen que volver a verlo y el señor ahora no está ahí o está haciendo otra cosa. O sea, ¿cómo manejan ese tema? Sí. Antes les dábamos teléfonos a los pacientes, nomás que los perdían muy frecuentemente, se los robaban, lo que sea. Y empezamos a darles
como localizadores de GPS. Y no a todos, como el 20% de los pacientes tienen teléfonos, sus propios teléfonos. Y si lo tienen, nos ayuda muchísimo porque les podemos hablar. El otro 80%, yo creo como un 40 o 50% aceptan un localizador. Y es como está chiquito, está como el tamaño de una tarjeta. Pero se quedan con él y le dura la batería unas 2 semanas y nosotros podemos ver con un programa en el teléfono dónde están. Cada 60 minutos nos dice dónde están. Y si aceptan el localizador, pues nos ayuda muchísimo a encontrarlos. Pero si hay pacientes que no lo quieren, pacientes que lo pierden también, y tenemos que buscar a los pacientes, se nos hace difícil. ¿Y cómo lo cargan eso? O sea, está cargado para esas 2 semanas. Después de esas 2 semanas tienen que darle otro. Exactamente. Y cambiar les damos el localizador. y ya está cargado. Pero si los pierden, yo creo que lo pierden como el 25-30% de las veces. Wow. Claro, pero es importantísimo para ustedes poder localizarlo para el controlarlo, para darle seguimiento a lo que está pasando. Ajá. Sí. ¿Qué hacen cuando no lo consiguen? Cuando no encontramos al paciente, sí, pues no podemos hacer mucho. Bueno, depende de dónde viven. Si viven en un lugar, en un acampamento con mucha gente, les preguntamos a los otros pacientes o a la otra gente que dónde están y nos pueden decir más o menos. Pero tenemos nuestros sitios a donde vamos cada semana. Por ejemplo, los jueves, en las tardes, vamos a cierto acampamento, los miércoles a otro. Y si no lo vemos a uno una semana, pues ojalá y para la semana que viene. Hay pacientes que no hemos visto, que los perdemos, se pierden como unos 6 meses y los vemos de nuevo otra vez en la calle. Pero si quieren nuestros servicios, ellos ponen su esfuerzo para encontrarnos a nosotros también. Y les damos nuestras tarjetas, les pueden prestar a alguien un teléfono para que nos hablen. Hay muchas maneras. Y claro, saben que ustedes van a ir a verlos, que les van a ayudar con los medicamentos, que van a darles apoyo. Sí, exactamente. ¿Cuál es el mito que tú piensas que es más frecuente que la gente tiene sobre la gente indigente, que no es verdad? Que tú dirías, esto es un mito. La gente cree que son latinos, o la gente piensa que son locos los que están en la calle, o que son esquizofrénicos, o gente que perdió el trabajo. O sea, que tú dices, esto es lo que la gente se imagina, pero no es verdad. Sí. Sí. Pues es difícil, porque con cada mito hay un poco de verdad en cada mito. Sí es cierto que hay gente que son drogadictos, que tienen problemas psiquiátricos, y en cada individual es diferente. Una persona puede tener nada de problemas psiquiátricos, y es puro adicción que causa que esté en la calle, y al revés. Entonces, el decir que hay una cosa que podamos hacer para resolver este problema de gente que no tiene casa, eso es el mito, que podamos resolucionar el problema de un día al otro. Es un problema complejo y tenemos que encontrar una solución multifactorial. Otro de los mitos es que muchos de estos bonos o de estos subsidios crean un círculo, y la gente, si tiene el bono para la comida, si tiene, se queda en la calle. O sea, esto puede estar agravando la situación y no está realmente mejorándola. ¿Hasta cuándo es un tema solamente de dinero o de más bonos? Sí, ¿no? Sí, y es cierto para ciertas personas. Y ese problema está ligado con el problema de la adicción. Hay gente que si tiene una adicción muy severa, hablamos en el último capítulo sobre cómo en la adicción uno pierde el control, empieza a tener problemas severos. Si alguien le da a uno dinero y tiene una adicción a la heroína que es muy severa, lo van a usar en la heroína. Entonces es de tener bonos, pero si darle a alguien dinero sin tratar la adicción, sin tratar el problema por lo que les causó que estén en la calle, no le va a ayudar a nadie, al paciente ni a la sociedad. Estamos clarísimos. Entonces, definitivamente lo primero que hay que trabajar son las adicciones. Adicciones o problemas psiquiátricos. Adicciones o problemas psiquiátricos, porque es lo que al final llevó a la gente y es lo que va a usar el dinero para eso, o tiene el problema mental. Entonces, clarísimo. Por eso el primer punto es definitivamente tratar los problemas psiquiátricos o tratar el problema de la adicción, para que la gente no use esos recursos para seguir en el ciclo de la adicción. Sí. Entonces, nada, tienes la combinación perfecta. Internista y especialista en adicción. O sea, tienes realmente la combinación perfecta para ser el alcalde de la ciudad de Los Ángeles. No hace falta la profesión de psiquiatría. El tema de especialidad en psiquiatría. Sí. ¿Y tienen psiquiatras con ustedes?
Tenemos un psiquiatra con el quien consultamos. No va con nosotros a la calle, pero si no tenemos como rondas. Cada equipo tiene su propio psiquiatra y por 1 hora cada semana les presentamos pacientes, nos dan consejos sobre qué medicina darles, cómo hablar con los pacientes, qué tratamientos hay. Y nos han ayudado sumamente, muchísimo. Sin ellos no podíamos seguir tratando a los pacientes viendo los servicios tan buenos. Sería interesantísimo tener un psiquiatra que también vaya, o no sé si las escuelas de psiquiatría o las residencias donde forman los psiquiatrías, si podrían mandarle médicos residentes que vayan con ustedes a la calle, ¿no? Sí, tenemos una terapeuta una psicóloga que viene con nosotros. Y ya se graduó de la escuela, pero tiene que tener sus horas. Entonces tiene todavía supervisor, pero viene con nosotros y muchísimos pacientes. Un tema que a veces he visto son mujeres embarazadas. Uh-huh. ¿Cómo manejan ese tema? Sí. ¿Cómo Sí. el tema de la alimentación, el tema que a veces están embarazadas y no saben, por supuesto, cómo se embarazaron? Sí. O es pacientes psiquiátricas que están corriendo y generan dentro de su mismo estado, pues, estados de hipersexualidad y hay temas de abuso. ¿Cómo? Sí, es muy difícil. Hemos tenido como 3 o 4 pacientes que están embarazadas y al fin de cuentas no podemos darles el cuidado que necesitan. Y en esos casos, como si tenemos que referir a alguien a un cardiólogo, tenemos que hacer la referencia. Y eso es lo difícil porque para que ellos vayan a un lugar, eso es lo difícil. No están yendo con un doctor de cabecera que nos va a hacer pensar que van a ir con un obstetra ginecólogo. Entonces los apoyamos lo mejor que podamos para darles. Tenemos una aplicación de Uber que les damos rides a los pacientes para que vayan. Pero si tienen una adicción muy severa, a veces tienen una pareja que abusan de ellas y tienen miedo de irse porque es el único apoyo que piensan que tienen. Entonces un problema muy, muy, muy severo que no sabemos exactamente cómo tratarlo. Wow, de verdad que súper, súper agradecido. A mí me ha llenado de muchísima información, me ha ayudado a esclarecer un poco esa percepción, esos mitos sobre este tema de los indigentes y cómo ayudar. Definitivamente, yo creo que la conclusión es ayudar con comida es una de las cosas más interesantes. Uh-huh. Y lo otro, definitivamente, apoyar en el tema de que tengan acceso a los sistemas de salud. Uh-huh. Para el tema definitivamente, el tema central está en las adicciones y en los problemas psiquiátricos. Eso creo que puede ayudar tremendamente, aparte, por supuesto, acceso a trabajo y acceso a que tengan viviendas, pero si están en la adicción es un ciclo. Sí. No van a salir ni van a buscar trabajo y el dinero lo van a usar para seguir comprando drogas. Por favor, compartan este material. Estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Se me cuidan y de verdad, José Luis, gracias por todo este tiempo, por lo que haces, porque de verdad que esa es realmente la medicina de verdad, o sea, enfocado a esto y cómo realmente colaborar en ayudarnos a resolver el problema de las personas que más lo necesitan. Así que de verdad, gracias. Gracias a ti por invitarme. No, Fue un placer. Qué bueno. Bueno, por favor se me cuidan y hasta el próximo. Como decía mi papá, de lo bueno poco. Así que lamentablemente hemos llegado al final, pero estoy seguro que lo van a disfrutar y lo van a compartir. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición Carlos Nay.